hay un ser maravilloso. Él dice que Él es amor. Él es amor. Qué bonito poder cantar himnos como el que acabamos de expresar. Los dos himnos anteriores son himnos que impactan. Pero, bueno, son bonitos. Pero más bonito todavía es uno entender en qué consiste esa relación de amor. Hemos venido estudiando acerca de que Dios tiene una familia a quien ama, y en esa familia solo hay dos clases de relación: es un papá y un hijo, un papá y un hijo, y Él hace de todos aquellos que están en esa relación de papá y su hijo, Él hace una familia. A esa familia le llama, bueno, la casa, el edificio. No es tan importante las paredes, sino la relación, Hay otra cosa interesante que hemos venido aprendiendo a través de estos días, es que hay muchas personas que pueden llegar al edificio y se reúnen con los creyentes, pero no logran tener ese vínculo que los hace ser miembro de esa familia, la única familia de Dios, la única familia eterna. La familia aquí en la tierra es una relación momentánea y es una relación cambiante. Desde que estamos en el vientre, cuando salimos del vientre, se cambian. Los papás vemos crecer a los hijos, luego los hijos salen para formar su propia familia y hay un alejamiento. La familia de Dios, todo lo contrario. Dios se mantiene unido con sus hijos y estará unido con sus hijos por la eternidad. Quiero invitarles allí a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, voy a hacer la lectura para ustedes. Efesios capítulo 4, dice el versículo 1 hasta el versículo 16: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa familia se llama la Iglesia de Jesucristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios lo hace miembro de esa iglesia, lo inserta en ese cuerpo, lo inserta en su familia, aplica los beneficios
de la justificación. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Dios entonces toma la justicia de Cristo y la inserta en todo aquel que cree en Él. Entonces, la manera divina de edificar su iglesia. Hay que aclarar nuevamente que la iglesia no es una organización humana, no es una institución humana, es una institución divina. Es un cuerpo, es una familia, es un núcleo formado por Dios y por todos aquellos que creen el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, la Trinidad está activa. Vamos a ver que hay tres tipos de componentes, hablando de personas, hay tres componentes de la edificación de la iglesia. Primero, Dios. La Trinidad está edificando la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está edificando su iglesia. Número dos, Dios establece a algunos en la iglesia y los pone a trabajar más que los otros, que el tercer grupo. Hay unos que Dios pone a trabajar para usarlos en la edificación de su iglesia. Los pone a cuidar a los otros y los otros también hacen parte del proceso de esta edificación. Entonces, los mismos creyentes que son parte de ese núcleo, de esa familia, de esa estructura llamada iglesia, entonces Dios los usa para edificarla de manera especial. Entonces, todos los creyentes que hacen parte de la iglesia están creciendo. No existe un creyente, no existe un miembro de la iglesia que no esté creciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese crecimiento lo desarrolla Dios, lo lleva a cabo Dios. La única manera que yo no esté creciendo es que no sea parte de ese equipo, no sea parte de ese núcleo, porque es un edificio. Son términos que Dios usa, que son conocidos desde la antigüedad. ¿Cómo se edifica una casa? ¿Cómo se edifica un edificio? Lo vemos todos los días, ¿verdad? Es más, nosotros mismos en la casa, es que necesitamos una pieza más y ahí estamos edificando. Necesitamos una pared, necesitamos tal cosa, necesitamos protegernos de esto. De hecho, nosotros mismos allí en la pastoral estábamos viendo eso en estos días, estamos viendo esto en estos días. Todos los días intentamos ver cómo mejorar alguna cosa porque necesitamos proteger, necesitamos tal cosa. Pues eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. No porque necesita protección, sino que Él está edificando sobre Jesucristo dentro de esa relación familiar. Entonces, parte de lo que Dios hace en la edificación es que nos pone a nosotros a servirnos, a servirle a Él, pero también a servirnos los unos a los otros. Eso hace parte de lo que se llama la estructura de iglesia. La familia es para eso. La familia es para eso, para servirnos mutuamente, ¿verdad? Antes de establecer la cena, cuando el Señor Jesús estaba estableciendo la cena, agarró un balde, una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y les dijo: ahora háganlo entre ustedes. Si yo, siendo el Señor, lo estoy haciendo, estoy lavando los pies de ustedes, ahora ustedes deben dedicarse a hacerlo. Esta es una doctrina permanente. Todos los creyentes tenemos que aprender que aquí estamos para servir, para servir. Entonces, hay una sola manera divina de edificar su cuerpo, su iglesia. No hay otra. Otra vez, permíteme compartir hasta aquí que desde que comencé mi vida cristiana, he visto cómo han pasado métodos de evangelismo. Recuerdo uno que se llamaba método explosivo de evangelismo, donde uno salía a la calle y agarraba a una persona ahí en la calle y casi que la encañonaba y le decía: si en este momento tú te murieras, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o para el infierno?
Imagínense, una preguntita esa que le hablen a uno que si te muriera, y casi como que le da un preinfarto a uno ahí. Y entonces así sucesivamente una cantidad de métodos, por eso se llamaba método explosivo. Y he visto tanta cantidad de cosas. Dios tiene un solo, Él mismo trae a los suyos y el evangelio siempre será el mecanismo de Dios para ello. No hay otro. Hoy en día están utilizando unos videos de que alguien fue al infierno y que vino, aunque eso viola lo que Dios dice en su palabra, pero la gente se asusta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, venga, asista. Dios tiene una sola manera de edificar su iglesia y Él lo hace. El Señor Jesús dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ok, vamos a comenzar. Número 1, la divinidad está activa edificando su iglesia. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? ¿La unidad de quién? Del Espíritu. El Espíritu Santo es el encargado de mantener la unidad dentro de la iglesia. Oiga, cosa difícil para nosotros los seres humanos. Si fuera por nosotros los seres humanos, ¿usted no se da cuenta que la gente se une es para pelear? Mire los partidos políticos. Mire las familias. Se reúnen el Día de la Madre para celebrar el Día de la Madre. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo terminan? Peleando. Se reúnen en diciembre. Las familias se vienen de tantas partes del mundo y se vienen a celebrar la Navidad, el tiempo de Pascua. ¿Y cómo terminan? Peleando. Esa es la condición del ser humano, porque siguen la orientación del diablo, que es pelear y contender entre ellos. Pero nosotros como iglesia, hay una de las personas divinas que mantiene la unidad dentro de nosotros. Dicho de otra manera, la unidad de la iglesia es algo sobrenatural, porque ¿quién la contiene? ¿Quién la mantiene? El Espíritu Santo. Ahora más tarde vamos a ver que no solamente es el Espíritu Santo, pero aquí dice la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el Espíritu Santo hace que como creyente experimentemos paz. Disfrute. Cuando usted llega a la iglesia, cuando usted se reúne con sus hermanos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Oiga, hermano, lo que usted experimenta aquí no lo experimenta en ninguna otra parte. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de paz produce eso, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de confianza, un ambiente tranquilo. Me siento en familia, porque eso hace parte de la relación de familia que Dios ha establecido. El vínculo de la paz, el vínculo de la paz. Y el Espíritu Santo también hace que todo creyente haga parte de un cuerpo. Cuando usted cree en Jesucristo, cuando cree en su palabra, el Espíritu Santo lo vincula al cuerpo llamado la iglesia, esa familia. Entonces, la unidad de la iglesia, ¿en qué consiste la unidad de la iglesia? Hay un solo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que me habita a mí, lo habita a usted. El mismo Espíritu Santo que hace que yo ore, hace que usted también ore. El mismo Espíritu Santo que hace que yo alabe al Señor de acuerdo a su palabra, hace que usted también. Es el mismo, no es otro. Es la misma persona divina. Y hay tantos ministerios que cumple el Espíritu Santo. Los dones es un solo Espíritu y hace que cada creyente haga algo distinto, producido por Él. Los dones son manifestaciones del mismo Espíritu Santo en distintos creyentes de manera distinta. Un solo Señor. La iglesia tiene un solo Señor. Me llama mucho la atención que la Biblia, el Padre dice que Jesucristo es el Señor del universo, pero es el Señor de la iglesia. ¿Qué significa el término Señor? Él es el dueño de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Él es el que manda en la iglesia. Él es el que enseña en la iglesia. Él es el que dice qué se debe hacer en la iglesia. Por eso se llama Señor. Y todos nosotros, ¿qué somos entonces en este cuerpo, en esta familia?
somos servidores. ¿Cuál es nuestra función? Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Esa es la única función de nosotros. Ya el Señor no necesita más Señor en la iglesia. Él solo es Señor de la iglesia. Y todos nosotros somos sus siervos, sus siervos. Y servimos, debemos buscar ejecutar las funciones que Él ha determinado. Entonces, en eso consiste la unidad de la iglesia. Mire usted, Jesucristo dice, o la Biblia dice que Jesucristo tiene un papá, el mismo papá de nosotros, el Padre, porque le engendró el cuerpo. Y que Jesucristo, siendo el Señor de señores, siendo el Rey de reyes, se somete a su Padre. Y no hay divergencia, no hay división entre la divinidad. Son tres personas que comparten la misma esencia divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesucristo? Se somete al Padre y también se sometió al Espíritu Santo cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y lo mantuvo en el desierto 40 días y 40 noches para que el diablo lo tentara. Y todas las cosas que el Señor Jesús ejecutó en esta vida, lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo hizo bajo el control y bajo la subordinación al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El mismo Señor Jesús dijo: Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vean la unidad. Jesucristo, siendo el Señor de señores, se sometió al Espíritu Santo y se sometió al Padre. Y está sometido al Padre. Dice que en este momentico Jesucristo está ejecutando todo lo que el Padre le delegó y le ordenó hacer. Esta es la unidad existencial entre la divinidad, y esa unidad se mantiene dentro de la iglesia. Y este versículo 6 termina dándonos una contundente afirmación: hay un solo Dios, Él es un solo Padre, Él mismo nos engendró, aunque Jesucristo y el Espíritu Santo también participaron en engendrarnos el día que creímos, pero Dios es el Padre. De hecho, las oraciones de nosotros, cuando oramos, aunque lo hacemos porque Jesucristo nos dio la autoridad, eso es lo que se llama en el nombre de Jesucristo, y porque el Espíritu Santo es el que produce la oración en nosotros, ¿hacia dónde van dirigidas las oraciones? Hacia el Padre. Hacia el Padre. ¿Y cómo le decimos al Padre? Padre mío, mi papá. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo produce en nosotros ese deseo que le digamos a Dios: mi papá, tú eres mi papá. Sentirnos en propiedad en esa relación de padre e hijo. Él es el Padre de todos nosotros, el cual está, ¿dónde está Dios el Padre? Sobre todos nosotros, cubriéndonos con su autoridad, con su presencia. Está dentro de todo creyente y está a favor de todos los creyentes. Eso dice el versículo. ¿Me acompañan leyéndolo? El versículo 6 dice: un Dios la unidad. Pero también, ¿en qué consiste la relación familiar que Dios describe como su cuerpo, su edificio que está construyendo con personas? Él está de manera permanente en todos nosotros. En el número 2, entonces, encontramos los instrumentos divinos para edificar a su iglesia. Los instrumentos divinos para edificar a su iglesia. Miren lo que dice el versículo 11, allí en el capítulo
capítulo 4. Voy a pedir que alguien tenga la bondad de leernos el versículo 11 y el versículo 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en este versículo que el mismo Jesucristo, que subió por encima de todos los cielos, que se vino aquí a la tierra y llegó hasta la parte más baja de la tierra, él mismo regaló a la iglesia, le donó a la iglesia unos hombres para que sirvan a la iglesia. Son instrumentos de Dios para edificar a la iglesia. ¿Y cuáles son estos hombres? Dice, ¿cuáles son? Apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, pastores, maestros. No puse allí apóstoles y profetas porque ya eso pasó. En la etapa de la iglesia, cuando comenzó la iglesia comenzó usando Dios a estos hombres. 12 apóstoles, un número indeterminado de profetas. Y ahora en esta oportunidad y en este tiempo, los instrumentos de Dios para edificar a su iglesia son evangelistas, pastores y maestros. ¿Está bien? La época del fundamento, porque cuando Dios escribió la Biblia, lo hizo a través de los apóstoles. A ellos les dio instrucciones, a ellos les dio mandatos, a ellos les dio una comisión. Y estos tenían que cumplirla y enseñársela a la iglesia. Esa es la manera como Dios edifica la iglesia. ¿Eso qué significa? Hermanos, voy a hacer aquí un poco repelente en lo que voy a decir. Pero Dios pone a algunos hombres, a algunos seres humanos a servir más a los demás creyentes de la iglesia. Dios se los regala a la iglesia para que estos sirvan a la iglesia. Primero sirvan a Dios. Y eso es lo que son los siervos de Dios. En la estructura moderna de iglesia que los hombres han erigido, hay algunos que toman títulos para decir yo soy el profeta, yo soy el evangelista, yo soy el ministro, yo soy el apóstol, yo soy el que quiera. Eso es totalmente contrario a lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Porque ¿quiénes son estos hombres? Son siervos. Son siervos. Los verdaderos siervos de Dios son personas que se dedican a, válgame la redundancia, a servir. No están enfocados en sí mismos, sino en Dios y en su iglesia. En Dios y en su iglesia. No son los servidos, sino los que sirven. ¿Sí estamos? Porque es que esta figura, como decía alguien una vez, pastor, necesito consejería porque es que allá en mi congregación yo no puedo tener eso porque allá no existe eso. Los pastores están en una tarima allá, nadie puede tener contacto con ellos y tal cosa. Pues la Biblia nos habla de manera muy diferente. El término pastor en la Biblia significa aquel que cuida a una oveja. Aquel que se trasnocha para que el lobo no llegue a robar las ovejas. Aquel, como dice el mismo Señor Jesús, ¿recuerdan a San Juan? Hasta da su vida por sus ovejas. Por eso Jesús es nuestro pastor verdadero.
porque Él entregó su vida. El príncipe de los pastores, porque es el que más ha sacrificado por su iglesia, por su rebaño. Entonces, esa es la idea que Dios está diciendo aquí. Estas personas son personas que se dedican a servir a los otros creyentes. ¿Sí estamos? Por eso son un regalo. Y digo que hay personas que Dios ha puesto a servir donde muchas veces descuidan su propia familia, descuidan su propio bienestar por atender las necesidades de otros. ¿Está bien? No vamos a hacer más énfasis ahí. Hay personas que Dios usa en la iglesia, usando el ejemplo de las coyunturas. Los huesos de nosotros no tienen grapas. Los huesos de nosotros no tienen bisagras. Los huesos de nosotros no tienen amarraduras, no tienen clavos, porque serían rígidos. Tienen coyunturas que son una especie de elástico que unen un hueso con otro y que permite la movilidad de la articulación. Así son estos seres humanos que Dios pone dentro de la iglesia. Hay hombres dentro de la iglesia que Dios ha puesto, personas dentro de la iglesia que hacen que los demás creyentes puedan estar allí juntos, pegados aquí. Mire, ¿dónde comienzan las coyunturas? Aquí, en la cabeza, desde aquí, desde el cráneo, desde aquí. Y aquí está, según esa figura, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y desde allí Él establece un sistema para mantener amarrada a su iglesia, a Él, su cabeza. Y lo hace por medio de seres humanos. Por esa razón el versículo dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Los otros que se ayudan mutuamente. Esta es la parte clave. Usted como parte de la iglesia está metido dentro de una estructura, dentro de un cuerpo, dentro de un edificio que se ayuda mutuamente. Eso significa que yo estoy aquí dentro de la iglesia para ayudar a mi hermano. No somos solos. No existe el concepto de propiedad privada dentro de nosotros mismos. Hay un cuerpo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Pertenezco a un cuerpo, pertenezco a un edificio, pertenezco a una familia llamada la iglesia. Y esa iglesia es la que Dios mismo está haciendo crecer. Los miembros del cuerpo somos edificados de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Viene esta otra parte. Usted tiene trabajo dentro de la iglesia. Usted tiene ejercicio dentro de la iglesia. Usted necesita, como miembro de la iglesia, hacer algo dentro de la iglesia. Usted necesita dedicarse a cumplir su función dentro de la iglesia. Vamos a leer otra vez el versículo 16. ¿Me acompaña? Dice así: de quien todo el cuerpo, por todas las coyunturas que se ayudan según la actividad propia de cada miembro. Entonces usted tiene que preguntarse ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi actividad? Señor, yo hago parte de ese cuerpo, yo hago parte de ese edificio, ahora yo quiero ejecutar mi función. Obvio que esa función no la voy a ejecutar yo con mi propio poder. Lo va a ejecutar el Señor, como lo vamos a ver ahora. Pero usted tiene una función. Usted tiene una función. Usted tiene una función propia suya que Dios se la delegó a usted, que Dios se la determinó a usted, que Dios se la estableció a usted. Y eso significa que usted debe dedicarse a cumplir esa función. ¿Sí estamos?
Pero pastor, mire, vea, el otro no está cumpliendo su función. Un momentico. Es la actividad propia de cada miembro. Es mi actividad. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, cuando Pedro le decía ajá, Señor, ¿y aquel qué? ¿Será que tú vas a permitir que quede vivo más tiempo? ¿Y qué le dijo el Señor? Y si yo quiero que quede vivo hasta que yo venga aquí, ¿a ti qué te interesa? Eso no es asunto tuyo, eso es potestativo mío. Entonces, en ese sentido, usted debe estar pensando, dedicado es a cumplir su propia función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Número 3. Las acciones divinas para edificar el cuerpo de Cristo. La primera acción es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que cree en Cristo Jesús es santificado con la sangre de Cristo y por lo tanto Dios le llama santo. Perfeccionar es la acción divina desde lo alto, desde su autoridad, desde su poder de tomar al creyente y repararlo. Perfeccionar es acomodar, completar. Perfeccionar es llevar al creyente a cumplir sus funciones. Perfeccionar es llevar al creyente a que obedezca, a que cumpla con lo que Dios le ha asignado, con las tareas que le ha asignado. Usted y yo estamos aquí. Dios nos toma del pecado, Dios nos arranca del control que el diablo tenía de nosotros. Nos trae, nos limpia, nos santifica y nos mete en un cuerpo para que hagamos las buenas obras, para que ejecutemos nuestras funciones. Siempre pienso en esta palabra perfeccionar. En la antigüedad construían un barco y ese barco era para transportar, por decir así, comida de un lugar a otro. Y este barco entonces, cuando lo llenaban y lo repletaban, lo completaban, pero no se había completado la tarea hasta que ese barco no llevara hasta el otro lado, hasta su puerto, hasta el final, la tarea, la función para lo cual fue diseñado. Eso es completar. Usted y yo fuimos diseñados para servir. Usted y yo fuimos diseñados para obedecer. Usted y yo fuimos diseñados para cumplir funciones dentro de la iglesia. Así que hay que hacerlas. Letra B. Otra acción divina es realizar la obra del ministerio. La palabra ministerio es que usted fue diseñado por Dios para servir de alguna manera. Hay muchas formas de servir. Voy a darle algunas. Orando, ayudando a otro hermano, viendo que hay necesidades, ayudando a la iglesia. Mire, vea, llegamos aquí al templo, nos sentamos en una silla, el piso, hubo hermanos que ayer se dedicaron a hacer el aseo aquí. Usted llega a las 9:00 y ya hay hermanos que han puesto el sonido, hay hermanos que sirven en la música, hay hermanos que se paran acá para dirigir el canto. Eso es servir. Hay hermanos que se paran acá para dirigir la enseñanza que Dios está dando a través de él. Eso es servir, eso es servir. Hay hermanos que están desanimados y hay esos hermanos que lo llaman, que lo visitan. En fin, eso es servir, hermano. Hay muchísimas formas de servir. Otra forma de servir es suplir para las necesidades de la iglesia, administrar las cosas que se dan dentro de la iglesia. Hay muchísimas. Quizás uno de los dones más amplios en la iglesia es el don de servir, porque es un don. El Espíritu Santo usa o se manifiesta en distintos creyentes para eso. Hay hermanos que están pendientes del evangelismo, hay hermanos que están pendientes de la ayuda mutua. En fin, hay muchas formas de servir. Esa es la función. Y lo hace Cristo a través de los creyentes. Y esa es la forma como Dios está edificando a su iglesia. Es más, orar es una forma de servir.
El impacto que siento en mi corazón cuando hermanos me dicen, hermano pastor, hermano Jesús, o como dice Omni Chucho, estoy llorando por ti. Eso es muy grande. Saber uno que hay un hermano que está orando, eso es muy impactante. Llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Dios está llevando a cabo la edificación, el crecimiento de su iglesia. En todos los aspectos, Dios está añadiendo a los creyentes verdaderos al cuerpo. Dios está tomando esos creyentes y los está alimentando con su palabra. Dios está edificando su iglesia. Letra D. Otra manera es llevar a la iglesia en unidad. Eso se repite en este pasaje, en ese versículo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está llevando a la iglesia a la unidad de la fe. Está haciendo que la iglesia crezca en dependencia de Dios, en dependencia de su palabra y solo su palabra. Hermanos, avanzar en la fe, creo yo que es una de las cosas que duele, porque Dios muchas veces tiene que pasarnos por circunstancias difíciles para que podamos depositar nuestra confianza en Él. Avanzar en dependencia de Él, avanzar en la confianza hacia Él y no en mí mismo, no en otras personas, no en una profesión, sino en el Dios que me provee todas las cosas. Dios también lleva a su iglesia en la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesucristo es la tarea de todos nosotros. No solamente conocerlo para creer en Él, sino conocer la persona de Jesucristo a través de su palabra y a través de la relación diaria con Él. Eso es conocer al Hijo de Dios. Y esto lo está haciendo Dios ahora en todos aquellos que son verdaderos creyentes. Otra cosa que está haciendo Dios es llevar a todo creyente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El modelo de nosotros se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y todos nosotros debemos tener en la mente que debemos ser como Jesús, humildes. Una de las cosas que impacta es que Jesús, siendo Dios, se vino a meter en una naturaleza humana, a limitarse, a ser escupido, a ser maltratado, a ser matado, asesinado aquí, como uno de los peores ladrones o lo peor de la humanidad. Eso es humildad. ¿Y qué dice el Señor? Aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde de corazón. Y cuando ustedes aprendan eso, ¿qué van a tener? Descanso para vuestras almas. Llevar a la iglesia a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo nos completa. Usted no necesita de nada. Usted no necesita que nadie lo quiera. Ya usted tiene todo el amor del mundo. Usted no necesita que nadie lo ame. El amor de Dios es suficiente, ¿cierto? El amor de Cristo es suficiente. Si no lo aman las demás personas, no importa. Eso no trasciende. Es el amor de Cristo el que cambia mi vida, el que cambia mi existencia, el que cambia mi futuro, el que cambia mi presente. Por esa razón, el crecimiento suyo está basado en Dios. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos hablando de algunas obligaciones nuestras frente a ese proceso de crecimiento en este mismo pasaje, capítulo 4. Vamos a orar.
Es en el nombre de Jesucristo que en esta hora queremos dar gracias porque nos amas tanto, Señor. Porque has entregado la vida de tu Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación del pecado. Entregaste a tu Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser justificados, pudiéramos ser perdonados. Y no solamente eso, sino que tú, Señor, nos recibes como hijos para mantener con nosotros una relación íntima, estrecha, por la eternidad. Nos has preparado una casa, una patria, la Nueva Jerusalén, para compartir con nosotros por la eternidad. Quiero suplicarte por todas las personas que no han creído en ti, Señor. De verdad, te pido, Señor, misericordia, así como la tuviste de mí, todos los que un día pudimos aceptar que tú, Señor, ofreces un perdón completo a través de tu Hijo. Oro por todas las personas que necesitan, Señor, creerte para tener ese beneficio de ser abrazados por tus brazos de amor ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, a quienes no han tenido el privilegio de disfrutar de los brazos del amor de Dios, les animo. Lo único que tienen que hacer es creer lo que Él está diciendo en su palabra.